Buen día, nosotros somos el equipo número 5, el cual está conformado por Gómez Bañuelos, Gómez Penilla y Hernández Galeta, su servidora. Como tema, vamos a presentar la percepción sobre los objetos sexuales en mujeres de 25 a 35 años, el cual este proyecto fue tomado, nuevamente actualizado, y fue hecho por las compañeras Aguilera Ana, Aldrete Viviana, Castañeda Marta. Como introducción, se podría decir que actualmente el sexo sigue siendo un tabú, ya respecto a la idea de utilizar objetos para la práctica, ya sea por, obviamente, cuestión placer y erotismo, el cual dicha función crea una cierta calidad buena de vida hacia el individuo, el cual implica o se relaciona en factores fisiológicos, emocionales y cognitivos. La percepción de la sociedad va de la mano con el medio científico de cierto aspecto, y lo que de cierta manera también los diferencia es que con el paso del tiempo se va actualizando, y es lo que provoca que de cierta manera moralmente se quede en un concepto y científicamente avance un poco más a como está puesto. En la metodología de participantes fueron 4 mujeres con oficios distintos. Un usuario es una universitaria de 25 años. Otro usuario fue una persona de religión católica de 30 años. Otro usuario fue una ama de casa de 28 años. Y por último, un usuario es una esposa de pastor de 33 años. En el escenario, bueno, esto se llevó a cabo en un lugar que fuese tranquilo y discreto por el tema, para no hacer como afectaciones a las mismas personas, que se sintieran cómodas, se pudieran, abrir a su comodidad, con una iluminación moderada, de preferencia donde no existan ruidos mayores, ya que son un medio de distracción, sin estímulos visuales o que representan algún estereotipo, por lo mismo de la confidencialidad y la confianza de las mismas. Se eligió en una cafetería con nombre Café de Córdoba, en una sucursal cercana y de fácil acceso para las participantes. Para los instrumentos se utilizaron 2. Se decidió medir con una escala Likert y con una observación encubierta. La escala Likert se midió la validez entregándola a 2 expertos en el tema de percepción y evaluación y ellos evaluaron y nos dieron correcciones. La validez del contenido fue aprobada con la elaboración de distintas afirmaciones sobre diferentes conceptos, los cuales fueron opinión, conocimiento y creencias en el central tema de objetos sexuales. La validez de criterio se realizó con los 2 instrumentos, utilizándolos para comprobar si los resultados de cada uno de ellos concordaban. Para la finalización de la validez se entregó las afirmaciones a un experto en el área de construcción y elaboración de instrumentos. De igual forma, la observación encubierta tenía validez utilizando 2 personas que hicieran la observación. Bien, en la escala tipo Likert tiene como un objetivo medir tuvo como objetivo medir la percepción de los sexuales. La escala constaba de 14 afirmaciones, las cuales se contestaron en totalmente de acuerdo, en de acuerdo, indeciso, desacuerdo y totalmente desacuerdo. La calificación para las afirmaciones positivas era totalmente de acuerdo, 5 puntos, de acuerdo, 4 puntos, indeciso, 3 puntos, de acuerdo, 1 punto. Para las afirmaciones negativas se clasificará de la siguiente forma: totalmente de acuerdo, 1 punto, acuerdo, 2 puntos, indeciso, 3 puntos, desacuerdo, 4 puntos y totalmente de acuerdo, 5 puntos. Las cuales fueron acompañadas con una pregunta abierta de cómo se sintieron al contestar las afirmaciones, que también tenía parte de la observación.
Se interpretó con los siguientes rangos de resultados. De 14 a 32 aciertos, se interpretaba que tenían una percepción negativa respecto al uso de los objetos sexuales, probablemente con una personalidad introvertida. De 32 a 51 aciertos, se mantiene una percepción neutral sobre el uso de los objetos sexuales, probablemente con una actitud positiva. Y de 51 a 70 se consideraban una percepción totalmente positiva del uso de los objetos, con una actitud totalmente positiva y una probabilidad de personalidad más extrovertida. Adicional a la escala, con la observación encubierta, tuvo como objetivo identificar el lenguaje no verbal, si coincidía con sus respuestas, y para esto pues la realizaron 2 integrantes, para que no se genere un juicio propio y se vea de forma objetiva. En el procedimiento, se dio una instrucción de comenzar las afirmaciones con una consigna la cual fue la siguiente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es, en este caso, soy Juliana Díaz la que dio la consigna. Juliana Díaz, soy estudiante de psicología y te voy a pedir que contestes las siguientes afirmaciones con una X. Tendrás aproximadamente 15 minutos. Siempre recuerda que no hay respuestas correctas e incorrectas. Y para finalizar, te pido que con 20 palabras, como mínimo, describas cómo fue tu experiencia al contestar lo que se te pide acerca del tema. Antes de empezar, se corroboró que no hubiera dudas. Las dudas que surgieron en el transcurso, la representante lo solucionó, en este caso fue Ana. Por otro lado, a una considerable distancia se lo observó para recabar los datos sobre el comportamiento físico, que en este caso fueron la compañera Castañeda y la compañera Alejandra. Por ejemplo, los gestos faciales y entre otras cosas fueron lo que observaron. Al finalizar, se le agradeció a la participante y nos despedimos cordialmente con un apretón de manos y nos retiramos. Bien, en los resultados, cada una de las participantes contestó la serie de afirmaciones con un mínimo de 1 y un valor máximo del 5 cada afirmación. Al finalizar de la encuesta se sumaron los total de aciertos. Como ya se habían mencionado, el mínimo era un rango de 14 y el máximo era un rango de 70. Los rangos de entre 14 y 32 eran la actitud y percepción negativa. Los rangos 33 y 51 era la actitud positiva o neutral. Y estas decían que podían o no podían utilizarlos, que estaban como en una situación media. Y los resultados de rango entre 52 y 70 eran una actitud de percepción positiva hacia la utilización. En este caso, las mujeres, la verdad es que solo una tuvo lo que fue una actitud positiva, 2 tuvieron una actitud neutral y una fue la que realmente tuvo una actitud negativa. Casi al rango de neutral, pero sí fue más baja. Bueno, dentro de la discusión y la conclusión, a pesar de que estamos en el siglo XXI, el tema de los objetos sexuales sigue siendo un tabú que suele causar incomodidad en ciertas personas al escuchar estos temas. Este estado podría generarse a causa de creencias e ideologías que se han mantenido a lo largo de su vida, la falta de información, la educación que recibieron desde pequeños, entre otras causas. A través de la investigación realizada se tuvo la oportunidad de conocer opiniones diferentes de 4 mujeres de diferente edad con oficios y creencias distintas, y pues la idea principal era que 4 de las participantes, eran estudiantes de universidad. Eh, Cada una de ellas iba a tener una mayor puntuación por estar estudiando y ser del nuevo siglo. Sin embargo, esta teoría falló. Esto fue debido a que cada participante tenía creencias las cuales le causaban un conflicto en el tema, y aunque esto no era de gravedad, sí se hizo notar en los resultados. Los resultados hicieron ver que aún en este momento se sigue teniendo pues esa percepción negativa con respecto a estos temas, a temas del sexo.
y los conceptos como la religión, creencias, cultura y la familia que influyen demasiado a esta percepción, y aunque se intenta tener una visión amplia, no se ha podido lograr del todo. Algunas de las observaciones que se realizaron durante las entrevistas nos confirmaron que en la actualidad el tema de la sexualidad, la masturbación y los objetos sexuales es un poco hablado y mal visto para algunas personas. Y que la familia y las creencias, y nuevamente reitero, la religión afecta en la opinión de las mujeres, y como mejora para el proyecto se considera que la aplicación a un gran número de mujeres con las mismas especificaciones de edad y con diferentes oficios puede dar un resultado más conclusivo y incluir más afirmaciones o más preguntas cuestionando sobre sus creencias, religión, cultura, etc. Por otra parte, podrán dar un panorama más amplio de cómo la mujer se puede llegar a pensar y percibir y las distintas razones por las cuales lo siente. Y pues bueno, esto ya sería todo de nuestro proyecto y de la información que realizamos.